Saludamos a los hermanos que están conectados vía el Facebook, también a los hermanos de capilla que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, estudiando acerca de la conquista de la tierra prometida, ¿no? Esa tierra de Canaán que Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y por supuesto que las promesas de Dios, que son verdad, porque están basadas en la persona de Dios, que es uno de sus atributos, que Él es verdad. También aprendemos, estudiando la palabra, que las promesas también tienen un tiempo de cumplimiento, pero se cumplen en el tiempo de Dios. Ahora, vamos a ver, porque estamos hablando acerca de uno de los problemas que hablamos el domingo pasado, que hizo perder a Israel la bendición de entrar, por lo menos a una generación, fue aquel mal informe de aquellos espías, 10, ¿se acuerdan? Que atemorizaron al pueblo. Y el pueblo quería volver a Egipto, ¿se acuerdan? Se querían buscar un capitán que los hiciera regresar a la esclavitud. Y uno de los problemas de Israel que generaban el miedo fueron sus gigantes. Los gigantes fueron uno de los puntos que le generó tal temor, esa falta de fe, de confianza en Dios, esa rebelión de no querer subir y ser disciplinados, castigados. Una generación incrédula murió bajo las arenas del desierto. Y esos 10 líderes que dieron el mal informe fueron consumidos en un solo día por las plagas de Dios. Solo 2, que en ese momento, hermanos, aproximadamente, podemos decir, tenían 40 años, cuando habían ido a reconocer la tierra y creyeron que podían poseerla. Solamente 2, podríamos decir muchachos, por el tiempo, jóvenes de 40 años, podían aceptar, podían creer que Dios les iba a dar la tierra, que ellos no eran víctimas, que ellos eran los victimarios, que ellos se lo iban a comer como a pan, porque con ellos estaba Dios. Ahora, de este escenario que ya lo vimos el domingo pasado, pasaron 45 años ya. Y ahora es el tiempo de derrotar a los gigantes y despojarlos de su tierra. Y vamos a leer como introducción Josué capítulo 11. Josué 11. Versículo 21, dice la palabra de Dios: por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab y de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Allí se menciona en el versículo 11 que Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón. Se menciona a Josué porque indudablemente él es el líder del ejército. Él es el que va al frente. Por eso se menciona a Josué. Pero si nosotros avanzamos, ¿quién fue literalmente el que poseyó Hebrón? Lo vamos a ver que fue Caleb. Caleb, que por supuesto era el otro sobreviviente de aquella perversa generación que creyó junto con Josué. Y que justamente Caleb
hace 45 años atrás, había ya pisado la tierra de los gigantes. Y vamos a ver entonces, en el capítulo 14, si ustedes me acompañan, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 6. 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios: entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Lo primero que podemos entender, y dice Caleb: recordá, Josué, que somos los únicos dos que quedamos de esa generación. Entraron los hijos, pero de 20 años arriba murieron todos. Estos eran los hombres mayores que estaban al frente. Por supuesto, Josué el líder principal, pero está Caleb. Dice, miren qué hermoso dice el versículo 7, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. ¿Qué edad tenía Caleb, hermanos? 40 años. Un pibe, ¿no? Bíblicamente joven, muy joven. Ahora miren lo que dice: y le informé como yo sentía en mi corazón. Él podía decir de corazón que creía en la promesa de Dios, que creía que con la presencia de Dios y con el poder de Dios ellos iban a poder derrotar y despojar a los gigantes. Ahora yo les digo, imagínense, hermanos, que uno tiene que elegir un lugar que le gustaría poseer. Ahora, si yo veo que en esa zona, región, Hebrón, están los gigantes, ¿vos para dónde agarrarías? Vamos a ir para el norte, vamos a ir para el sur, vamos a ir a Jerusalén, vamos a ir para el lado del mar Mediterráneo, para la costa, ¿no? Pero hay un hombre que tiene un corazón que se destaca, un hombre caracterizado, hermano, principalmente por su fidelidad a Dios. Un hombre que dice, le informé como yo lo sentía en mi corazón. Cuando los otros sentían que no podían, él sintió que podían. Casi los apedrearon el pueblo cuando ellos se pararon. ¿Se acuerdan? Allí en Números 14 dice que el pueblo los quería asesinar a pedradas porque ellos querían volver a Egipto. Dice, sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo, los otros espías, hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor, mi Dios. Esto habla de la fidelidad de un líder conquistador. Si tú quieres ver características de uno que vence a los gigantes, es un hombre que es fiel a Dios. La fidelidad es una característica de un campeón que derrota a cualquier gigante. Fidelidad de seguir a él en toda situación, en toda circunstancia. No cuando me bendice, no cuando me va bien, no cuando me conviene, sino en todo tiempo ser fieles a nuestro Dios. Pablo dice, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Dios no está buscando hoy personas con grandes capacidades, con grandes talentos.
sino está buscando hombres y mujeres fieles a Dios en toda circunstancia, en toda situación. Ahora, cuando todos van para aquel lado, pero ese lado conduce a la desobediencia, al pecado y la rebelión, Josué y Caleb iban en contra, los únicos dos de los 12 que siguieron fielmente al Señor, que apoyaron al líder, que era Moisés, que se rasgaron las vestiduras del dolor por la incredulidad del pueblo. Y esos son las personas, hombres y mujeres diferentes. Eso es lo que Dios busca hoy, de hombres y mujeres de la iglesia. Hombres y mujeres que sean fieles a Dios en toda situación, bajo toda circunstancia. Y Caleb tenía esa característica. Me encanta, ¿no? Porque él está recordando la historia, recordando 45 años atrás. Yo tenía 40, dice. Ahora, dice, y esto lo vamos a ver hoy, versículo 9. En aquel día, Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie, le dijo a Caleb, será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. ¿Quién pisó la tierra de los gigantes? Caleb. ¿Cuántos años antes? 45 años antes. ¿Cuántos años tenía? 40. Lo pisó porque él creyó que lo que pisó lo podía poseer. Y eso es algo que también a mí me ha hecho pensar que si tú crees que Dios te va a dar algo en su voluntad, en su propósito y en su plan, tenés que ir a pisarlo. Aunque vos digas, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Quién me va a apoyar? Me acuerdo cuando vinimos a Capilla la primera vez en el año 99 y vinimos con Sandra primeramente, la compañera, porque sin la compañera no vamos a ir a ningún lado. Y recorrimos el pueblo. Yo no había estado nunca en Capilla. Anduvimos con la moto paseando por distintos lados, mirando el lugar, parándonos en un lugar, en otro. Y le digo, ¿qué te parece este pueblo? Y ahí estaba la respuesta de Sandra. Me gusta este lugar. Y acá vamos a traer la bandera de Jesucristo y vamos a plantar y vamos a levantar en alto su nombre. Pero hay que venir, hay que pisar cuando no hay nada, cuando nadie ve nada, cuando nadie cree nada. Eso es fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando Caleb pisó Hebrón, la tierra de los gigantes, él dijo, el Señor me lo va a entregar. Y Moisés, hermanos, acá lo dice, fíjense, en aquel día Moisés juró diciendo, el líder que estaba en ese momento, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. La fidelidad que tanto cuesta conseguir hoy en hombres y mujeres. Fidelidad. La fidelidad es lo que Dios busca para entregarte una tierra, para darte lo que Él preparó para tu vida, desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué te parece? Pero ¿quiénes la pueden poseer?
aquellos que son fieles a Dios en toda situación y en toda circunstancia. Ahora, vamos a ver de qué manera y en qué momento podemos ver que Moisés le prometió a Caleb lo que él está mencionando. Lo vamos a encontrar, si ustedes me acompañan, vamos a ver en Deuteronomio 1, Deuteronomio 1:36, él está hablando con Josué. Ya están en la tierra, ya hace un par de años que están en la tierra, luchando. Pero ha llegado el tiempo de enfrentar los gigantes. Y nos dice Deuteronomio 1, vamos a leer el 35, está hablando Moisés acá en Deuteronomio, dice el versículo 35. Ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y él y sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. Esas fueron las palabras exactas que Moisés dijo hace 45 años atrás. Ahora, hermanos, quiero darles otro concepto y otro pensamiento importante sobre la fidelidad. A veces uno se pregunta en el mundo que vive si vale la pena ser fiel a Dios, ¿no? Lo más fácil es dejarse llevar por la corriente, dejarse llevar por el mundo. Pero la verdad es que lo que uno puede poseer por la fe no solamente es una bendición personal, sino es una herencia familiar. No es solamente una bendición personal, sino es una herencia familiar. ¿Sabes por qué? Porque eso no era solamente para Caleb. Observen, dice, él la verá, a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado. Lo que nosotros logremos poseer por la fe quedará como herencia para nuestros hijos. Y yo lo noto en mi vida, porque soy primera generación en mi familia que conoció a Cristo. Fui el primero. Ahora, cuando vinimos en el año 2000 a traer el Evangelio a Capilla y a vivir en el 2002, dejando Lima, después de viajar 2 años, vinimos por un llamado, vinimos por un deseo y una pasión de traer las buenas nuevas a este pueblo. Pero saben que nuestros hijos prácticamente son 4, se han criado en esta tierra de Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz. Al jardín, a la primaria, a la secundaria y a los otros estudios, bueno, no acá, pero viviendo ya acá. Ahora, la realidad que yo tuve como niño, al ser primera generación, lo que tuve que pagar y padecer para conocer a Jesús a los 12 años, porque no tenía un padre que fuera piadoso, que conociera a Dios, porque era una persona perdida. Hoy yo puedo decir con mi esposa, por la gracia y misericordia de Dios, que mis hijos pueden disfrutar y caminar en un hogar cristiano. Que Cristo se les ha hablado desde que ellos no tenían uso de razón. Música cristiana. Poder ver que venimos a empezar un testimonio, una obra para Dios, con un compromiso con Cristo. Y eso es algo que ellos pueden hoy disfrutar.
Es algo que ellos pueden poseer, pueden vivir, habitar, pueden formar su familia, sus trabajos en este lugar. ¿Pero por qué? Porque primero la cabeza del hogar tiene que salir a pisar, tiene que salir a conquistar, tiene que salir a esforzarse, tiene que salir a destruir, derrotar, derribar gigantes. ¿Para qué? No solamente para que tú puedas ser bendecido personalmente, sino tu familia pueda tener una herencia que pueda disfrutar por siempre. ¿Y qué más puede motivar a un varón, a un padre de familia, ¿no es cierto? Mauro, Mariano, que estamos aquí en esta noche, los otros tres, que hacer algo para nuestra familia. Cuando a veces uno está cansado, cuando a veces uno quiere salir del camino, cuando uno está debilitado, la pregunta es, ¿qué le vamos a dejar? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? Que nuestro Dios no sirve, que nuestro Dios no es bueno. No podemos darle ese mensaje. Aún con todas nuestras luchas y debilidades, debemos ponernos de pie y seguir luchando para que les pueda quedar una herencia de fe. Por supuesto, algo material, pero acá lo más importante es la herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. Y eso es lo que motivaba el corazón de Caleb. Cuando tenía 40 años, que no tenía una pareja ni hijos, Dios, que ya sabe todo de antemano, dice Moisés, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Él y sus hijos, a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado. ¿Por qué? Pues él ha seguido fielmente al Señor. Esa es la recompensa por la fidelidad, mi querido hermano. ¿Vale la pena ser fiel? Sí, sí. ¿Por qué? Porque en la fidelidad tenés la bendición de Dios. Porque en la fidelidad vos marcás una diferencia en tu generación. Están los que se quejan, los que no creen, los que girarán en el desierto hasta morir, sin ninguna horizonte claro y una meta clara para su vida. Nuestros hijos imitan lo que somos, ¿no es cierto? ¿O no? Nos miran, observan y quieren copiarnos. Pero si nosotros no le dejamos nada, ¿de qué se van a aferrar? Y este es un tiempo para pensar que la fidelidad tiene una bendición que puede alcanzar tu vida, pero también extenderse a tu prole, a tu linaje, a tu descendencia, a las generaciones que nos siguen. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, si vivimos. Pero qué lindo que digan el abuelo es un hombre de Dios. Que no digan el abuelo es un borracho. Que el abuelo es un materialista. ¿No? ¿Qué querés que digan tu nieto de vos? Y Caleb dijo, yo tengo la promesa, le dice a Josué, de Moisés. Y ha llegado el tiempo, volviendo otra vez a Josué 14, ha llegado el tiempo de poseer esa tierra que pisó 45 años atrás. Ahora Él quiere que sea de Él, de sus hijos, de su prole, de su descendencia, para siempre. Hebrón va a ser la posesión especial de Caleb para él y su familia. Ahora hay que ser valiente para elegir esa tierra donde está llena de gigantes, ¿no es cierto? Vamos a buscar una raza más, por lo menos más o menos como nosotros. ¿Quién se anima a enfrentar
a estas moles con casas enormes conforme a su tamaño y fortificadas. Hay que tener mucha fe. Hay que tener mucha fe para vencer a los gigantes y mucha fidelidad a Dios. Son características de un hombre que puede derribar a los gigantes. ¿No es cierto, hermano? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué nos levantamos? ¿Para qué respiramos? ¿Para qué vivimos? No es solamente por nosotros, sino para los que están detrás nuestro, los que vienen, que puedan tener una imagen clara de lo que es un hombre, una mujer fieles a Dios. No importa el cargo, la posición, si no soy una ama de casa, si soy un trabajador, pero que sean hombres fieles, de buen testimonio, que ponen el nombre de Cristo en alto. Y eso es algo que nos debe motivar, que debe mover nuestro corazón. Ya hemos contemplado las palabras de Moisés que le prometió a Caleb, hijo de Jefone, que se la daría, lo que pisó, a él y a sus hijos. Ahora, me encanta porque también no solamente hay una promesa, va a haber un pedido especial de Caleb al líder Josué, para que lo deje a él, que vaya a buscar a esos gigantes, a derrotarlos y a despojarlos de la tierra para que sea para él y su familia. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo Josué 14, 10. Tenemos ahí. Dice: he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió. Observen, estos 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí ahora tengo 85 años. ¿Cuántos años tenía el conquistador de gigantes? ¿Un pibito? ¿Un jovencito, mediana edad? 85 pirulos tenía. Dios lo llamó a Moisés a los 80. A Josué más o menos la misma edad. Y Caleb, el que va a ir a pelear contra los gigantes, tiene 85 años. ¿Quién dijo que verdaderamente es una persona mayor y viejo? Estos conceptos que manejamos hoy, que un chico de 20 se siente viejo ya, ¿o no? De acuerdo a la generación que nos toca vivir. Un joven en la época bíblica, 40 años. Los espías eran jóvenes. Ahora, ¿cuántos años tiene el que va a enfrentar a los gigantes? 85. Ahora, miren algo extraordinario esta porción. Porque él dice, versículo 11, características de un conquistador de gigantes. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Vamos a desarrollar este versículo. Lo primero que veo en este versículo, y lo dice la Biblia, es Caleb dice: yo tengo plenitud física. Plenitud física. Miren lo que dice. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora. Quiere decir que él no había tenido un deterioro en la plenitud física. Tenía 85, pero seguía teniendo el poder físico, el vigor de una persona de 40 años. No había
mermado su plenitud física. Ahora, ¿qué te parece, hermano? ¿Cuántos años tenés? ¿Hay alguno que supere la edad de Caleb acá? Vamos, Cormillot. Padre del 82. ¿Eh? Se ríe, María. ¿Viste? El pibe es padre. No quiero entrar en polémica, pero quiero decir, decía mi abuela, viejos son los trapos. Hoy tenés 40, 50 y te sentís un viejo que no servís para nada, decís, bueno, estoy esperando que la guadaña me llegue y espero que esté bien afilada para que no sufra. Hermano, cuando uno tiene fidelidad a Dios, tiene fuerza de Dios, vigor de Dios. Y yo lo veo en mi vida porque cuando salí del instituto tenía 25. Y me dijeron que a los 30 no iba a caminar más. Los médicos lo dijeron por mí. Parálisis infantil, o sea, la secuela es que el músculo en un momento deja de funcionar. En el año 88 dejó de funcionar mi pierna izquierda. Nunca me voy a olvidar ese momento tremendo, avanzando por la avenida Maipú y cayendo de rodillas en el medio de la avenida, ahí en Saavedra. Tiré mi maletín donde tenía mis cosas y ahí empezó un síntoma de que una de las piernas no funcionaba. Pero desde ese momento, con una sola pierna, hasta el 2021, yo tenía que haber dejado de caminar a los 30. Ya tengo 58 años. Pero siempre le digo a mi señora, me siento bien, me siento vivo, me siento con fuerza, con ganas, con vitalidad. En la vista, en las fuerzas, en las ganas. Obviamente no tengo 20, pero quiero decir, tiene mucha relación la vejez con el Señor. La vejez con la fidelidad a Dios. Acá hay un hombre de 85 que se para y le dice a Josué, tengo la misma potencia física que a los 40. Observen lo que dice. No solamente fuerza para mover, algún objeto. Él dice, como era mi fuerza, así es ahora. Mi fuerza, observen, para la guerra. Estamos para la guerra. Tenía plenitud, poder para empuñar una espada y atravesar un gigante. Si vos querés ser una persona que viva mucho, pero bien, porque no es bueno vivir mucho y dar lástima, pero si querés llegar al final con vitalidad, tiene mucho que ver también tu plenitud con la fidelidad a Cristo. Con el propósito que Dios te puso en la vida, poder cumplirlo, hasta que llegues a la meta de lo que Él trazó para tu vida. Te preparó para algo y por algo, y tienes que llegar a pasar la línea. Muchos se han quedado en el camino. La pandemia ha demostrado que no tenemos fortaleza espiritual. Muchos han dejado la congregación, han dejado de leer, han dejado al Señor. Las iglesias han quedado semi vacías, porque el virus del desánimo, de la incredulidad y de la falta de amor a Dios ha dejado a muchos en el camino. Son pocos los que dicen, seguimos, le ponemos garra, hacemos un esfuerzo por el Señor. Vale la pena seguir a Cristo. ¿Qué te parece, hermano? Así que él tenía vigor, plenitud física para la guerra y para empuñar una espada y para poder matar un gigante. Otra de las cosas que dice el pasaje del versículo 11, dice, y para salir y para entrar. Esta expresión es muy interesante. Para salir y para entrar. ¿De qué está hablando Caleb? ¿Que podía salir de la casa y entrar? Entro y salgo.
podía salir a la guerra y podía volver de la guerra. Podía salir. Habla de dos cosas este salir y entrar. En primer lugar, nos habla de la experiencia para salir a la guerra, para enfrentar a los gigantes. Él tenía la experiencia. Tenía 85 años, ya venía peleando. Primera Reyes 3:7, fíjense que acá hay un ejemplo de un hombre que se levanta como rey. Dios lo levanta, el sucesor de David, a Salomón, y él tenía 20 años. 20 años hablando, ¿qué estamos hablando? De una criatura. Una persona totalmente inmadura. Primera Reyes 3:7 nos dice: ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. No tenía experiencia, en otras palabras. No tenía la sabiduría para ir a la guerra y salir. Porque tenía 20 años y por eso pidió sabiduría, para poder gobernar al pueblo, para poder guiar al pueblo de Dios. Y fue el hombre más sabio de la tierra, ¿no es cierto, hermanos? Y también, fíjense, el ejemplo de Moisés. Cuando él llegó a una edad, Deuteronomio 31, vamos a ver allí, Deuteronomio 31, vamos a ver que justamente él ya fue avanzando en los años. Chao. Fue avanzando en los años. Deuteronomio 31, ¿lo tienen? Versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir. El Señor me ha dicho: no pasarás este Jordán. Deuteronomio 31, 1 y 2, ¿está? ¿Qué dijo Moisés? Ya no tengo fuerza. O sea, el tema de entrar y salir es experiencia, tenía, pero no tenía vigor y fuerza para entrar y salir. ¿Qué dice Caleb? Le dice a Josué, volviendo otra vez a Josué 14, versículo 11, lo volvemos a leer. Medítalo en tu casa, hermano, esto te va a animar, te va a alentar, te va a desafiar. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora, mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Ahora, plenitud física. Era un toro, Caleb, de 85 pirulos, y estaba para derribar gigantes. Pero la fuerza viene de adentro, viene del corazón, viene de la fidelidad a nuestro Dios. Cuando uno se empieza a alejar de Dios, cuando uno empieza a desviarse del camino del Señor, ahí es donde empieza el cuerpo a degradarse, a debilitarse. Y eso es algo que también muchas veces Dios nos disciplina a través de una enfermedad o algo físico para que volvamos al camino. Pero si vos estás fiel a Dios como Caleb y tenés 85, ¿te gustaría llegar así? ¿En plenitud o en lástima? ¿Derrotando gigantes o deseando la muerte? Son dos actitudes diferentes. Ahora, hermanos, quisiera mostrarles el pedido de Caleb a Josué. Primero le dijo la promesa, ¿te acordás que dio Moisés? Ahora tengo, ¿qué tengo? Plenitud física.
Estoy listo para derribar esos gigantes. Ahora, el pedido al líder. Fíjate en el versículo 12. Dice Caleb, ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había naceos, con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré, como el Señor ha dicho. La versión del 60 dice, dame esa montaña. Pero en realidad es una región montañosa allí. Pero es el territorio de gigantes. Dámelo, dámelo, que los derribaré. Dámelo y los despojaré de su tierra. Qué tremendo este hombre. Está pidiendo un desafío impresionante para su vida. Y los desafíos, mi hermano, siempre te tienen que superar. Tú tienes que verte incapacitado para el desafío de Dios, para que tú dependas del poder de Dios, para que tú puedas depender de la provisión de Dios. Una persona se muere cuando deja de tener desafíos. ¿Qué pasa con los jubilados? Cuando tenían un horario, cuando tenían que seguir una rutina, cuando se levantaban a la mañana, iban, hacían, y dice, bueno, ahora ya está. ¿Ahora qué hago? Vegeto. No tengo ningún propósito en mi vida. Ahí la persona comienza a deprimirse, a degradarse. Es difícil, por otro lado, vivir de una jubilación, vamos a ser honestos. Hay que hacer otra cosa igual. Pero te quiero decir, la persona que se mantiene activa, que hace cosas, que tiene metas, es la que no va a morir fácilmente. Pero la que le sacan todo y queda ahí sin nada, sin ningún propósito en la vida, es la que va a morir más rápido. Y este hombre a los 85 años tenía desafíos que lo motivaban para conquistar esa ciudad, ese territorio montañoso. Y dice, hermanos, dos cosas importantes que él nos va a transmitir. Dice en el versículo 12, tal vez el Señor esté conmigo. ¿De qué dependía en ese desafío para vencer a los gigantes? Dependía de la presencia del Señor. Nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. Pero con Cristo, en su voluntad, en su plan y en su propósito, nada nos es imposible. Y un hombre necesita un desafío por lo cual levantarte y vivir. Que haga latir tu corazón. Que diga, voy a hacer esto, voy a ir para allá, quiero alcanzar aquello, quiero, no solamente materialmente, sino espiritualmente. Nuevos desafíos, nuevos lugares, nuevas regiones, para llevar el precioso y poderoso Evangelio. Eso te da vida, te da vitalidad, te da plenitud física, te da propósito. Y no podés detenerte. Los que han cumplido son los que el Señor se lo ha llevado. Como Pablo dijo, bueno, yo ya he acabado la carrera. He terminado esa batalla. He guardado la fe. ¿Ven? Ya está. Ya cumplió el plan. Pero siempre vivió con un propósito. Con una meta. Con un desafío que te ayude a depender de la presencia de Dios. Y otra cosa más para terminar, en el versículo 12. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré, como el Señor ha dicho. No solamente confiar en su presencia, sino en su promesa. Dios le dijo que se lo iba a dar. Y él dice, yo creo que Dios me lo va a dar. Que venceré esos gigantes, que así como son grandes van a hacer ruido cuando caigan. Déjemelo a mí, le dijo a Josué, el líder, su compañero y amigo de más de 45 años de relación. Le dijo, líder,
dame esa región montañosa. A los 85 años estoy listo para empuñar mi espada y derribar esos gigantes, quitarles y despojarles de su tierra, para poseerlo para mí, para mis hijos, para mis nietos y para herencia perpetua. ¿Qué te parece, hermano? ¿Está tu corazón con desafíos? ¿Tienes alguna razón por la cual levantarte y vivir? Aparte de lo material. ¿Tienes un propósito para cumplir para Dios en lo mínimo que pueda hacer? Porque eso te va a dar razón para vivir, razón para depender, razón para tener fe en que se puede cumplir el propósito de Dios. Y termino con el versículo 15, hermanos. Vamos a leerlo simplemente, el versículo 13. Qué lindo es cuando el líder te bendice, ¿no? En un desafío, acordate, nunca vayas a un lugar sin el desafío y la bendición del pastor o el líder. Dice, Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. El líder, ¿qué dijo? Te bendigo, Caleb. Andá en el nombre de Dios. Matá a esos gigantes y quédate con Hebrón. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo. Y siempre recalca lo mismo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Hebrón. Ahora mirá el versículo 15. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba. ¿Sabe qué significa Kiriat Arba? Significa 4 gigantes. Ese era el nombre que tenía ese lugar. Exaltaba el poder y la presencia de los gigantes. ¿Cómo se llama esto? 4 gigantes. ¿Querés venir acá? Sabés que están los más grandes ahí. Porque dice el versículo 15, Arba era el hombre más grande entre los anaseos, entonces la tierra descansó de la guerra. ¿Se entiende? Este Arba era el rey de los gigantes. Y tenía 3 hijos. Que Caleb los derrotó, que lo vamos a ver con la ayuda de Dios, cómo pudo vencer a los 3 hijos de Arba el domingo que viene. Porque son gigantes que seguramente nosotros tenemos que enfrentar hoy. Y podemos aprender de esta maravillosa historia de conquista. Hermano, el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba. Este lugar significa 4 gigantes. ¿Cómo se llama ahora? Se llama Hebrón. ¿Y sabes qué significa Hebrón? Hebrón significa unión, comunión, lugar de pactos. Esto es el propósito. ¿Para qué conquisto? Para que el propósito de Dios se cumpla. Una vez nosotros, me acuerdo en Lima, empezamos a celebrar la Cena del Señor en un lugar de un matrimonio que nos prestó el lugar. Y celebrábamos la cena y ¿sabés lo que había sido antes el lugar? Era un bar donde se juntaban los borrachos. El hombre se convirtió, dejó el alcohol, cerró el boliche y dijo, yo lo quiero prestar para que se pueda celebrar la Cena del Señor. ¡Ja! ¿Para qué conquistar tierras, lugares? Para que el propósito de Dios se cumpla y el nombre de Dios sea glorificado. ¿Qué te parece, mi hermano? Así que, Hebrón, unión, comunión, lugar de pactos. Y te digo algo tremendo. Este era el lugar donde fueron sepultados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea, en Hebrón. Es el cementerio de los patriarcas. Hoy vos podés ir a Hebrón y está un tremendo edificio donde está la tumba de Abraham. Hoy en Hebrón. Y lamentablemente hoy Hebrón está dominado por los palestinos. 80% palestinos, y hay un pequeño grupo
de colonos y soldados, un 20% de israelíes en Hebrón. Los gigantes están allí todavía. Pero en ese momento donde este hombre quiso poseer esa tierra, pudo cambiarle el nombre. Ya no es 4 gigantes. Este va a ser un lugar de unión, de comunión, un lugar de pactos. Y en Hebrón, posteriormente, David sería rey en ese lugar por 7 años. Pero ¿quién fue el que lo conquistó? ¿Quién fue el que derrotó y despojó a los gigantes? Caleb. El domingo que viene, si Dios lo permite, vamos a ver cómo venció a cada uno, porque se mencionan los nombres de los 3 gigantes que Caleb derrotó para poseer Hebrón. Que Dios les bendiga, hermanos, y que podamos meditar en su palabra. Dios les bendiga.